Hola chicos, ¿cómo estamos? Que Dios los bendiga, un gusto saludarlos nuevamente, que Dios les dé fortaleza a ustedes, a sus familias, para que se mantengan con ánimo, con la cabeza en alto, afrontando la situación, confiando que la Escritura dice que los que aman a Dios, todo obra para bien. Ok, señores, vamos a continuar la clase que hemos estado discutiendo sobre los complementos en el predicado. Esta sería ya la tercera clase. Espero que vayan llevando la continuación para que podamos tener todos el conocimiento y ir desarrollándolo en el mismo sentido. Vamos a hablar ahora sobre dos complementos, el complemento adverbial y el suplemento. Voy a hacer aquí la ventana. Quiero repetir una vez más y quiero dejarlo muy claro de que no estoy pidiendo que se copien las clases. Estoy subiendo los PDFs con el objetivo de que ustedes tengan las clases en su celular o en su computadora, sin la necesidad de que usted la transcriba a su cuaderno. Entonces quiero dejar eso claro, chicos, porque sí, algunos me han estado escribiendo de que si vamos a copiar la clase, y yo lo he estado diciendo que no hay que copiar la clase. ¿Por qué? ¿Cómo estamos trabajando? A medida que yo voy desarrollando ahorita las diapositivas y voy explicando, yo los pongo a hacer trabajo del libro. Si se dan cuenta, voy a pasar aquí rápido. Cuando yo pongo ejercicio, y si ustedes pueden revisar las páginas del libro que estamos tratando, esos son los ejercicios del libro. Entonces los estamos trabajando en conjunto. Mientras ustedes están escuchándome, ustedes pueden ir trabajando los ejercicios, porque aquí los resolvemos. Además que haciendo eso, estamos completando el laboratorio número 1 de mayo en lenguaje, y pretendemos hacer así igual con las demás actividades y laboratorios. Ok, empecemos. El complemento adverbial. Yo les decía el martes que una de las maneras de hablar bien sobre un tema es tener una definición clara, una definición correcta que a mí me permita ir entendiendo de lo que se está hablando. Y eso ocurre en cualquier ámbito del conocimiento, sea lo que sea que vamos a hablar. Hay que tener el cuidado de tener definiciones claras. Algunos de ustedes, y me sorprende que no me hayan hecho la pregunta de que, profe, ¿para qué nos va a servir todo esto de los complementos? Porque uno siempre está preguntándose qué conexión tiene lo que uno está aprendiendo con su vida, ¿no? Porque al final eso es lo que nos interesa, lo que nos importa. Y yo voy a ser honesto en este sentido, de que las categorías de lenguaje no tienen una conexión directa con la vida. Digo, no nos van a servir directamente como si en el futuro ustedes van a tener que usar esto, porque la mayoría de ustedes, de hecho, creo que ni siquiera el 1% se va a dedicar a una carrera lingüística o alguna carrera dedicada al estudio de la literatura. Si ustedes se dedicaran a eso, entonces eso tuviera una conexión directa, pero la mayoría de ustedes no lo van a hacer. Ahora, pero sí nos puede ayudar de una manera indirecta. ¿Cómo? A través de que yo estoy abordando eso que les digo. Si se dan cuenta, lo que estamos hablando acá son estructuras de lenguaje, las estructuras de la comprensión. Y yo me he fijado, y puedo decirlo con propiedad, que yo veo una tendencia en muchos de ustedes de que hay no sé cómo decirlo en español, hay un gap, una brecha entre las indicaciones que compartimos y las indicaciones que ustedes a veces reciben. Es decir, no hay una claridad en la comunicación, digo, al menos en mi caso, entre el profesor y el alumnado, quizás porque no tenemos definiciones claras de cómo nos estamos comprendiendo. Entonces, al estudiar las estructuras del lenguaje, estoy estudiando la dinámica de la comprensión. ¿Sí me explico? De que yo voy a entender lo que el otro me está diciendo. Otra cosa es que estudiamos categorías, y estudiar categorías es clave para cualquier aspecto de la vida. Necesitamos entender, separar categorías. Yo les decía, por ejemplo, en los debates que teníamos acerca de, antes que saliéramos de cuarentena, yo les decía la pregunta, si Dios no existe, la vida tiene sentido. Yo les decía, ahí hay una separación de categorías. Yo no estoy hablando sobre la existencia de Dios, sino estoy hablando del sentido de la vida.
hay una cuestión diferente entre la existencia de Dios y la creencia en la existencia de Dios. Lo voy a decir como un poco más, le va a sonar un poco más raro y voy a tratar de dar un ejemplo para eso. Hablar sobre la existencia de Dios, a eso se le conoce como la ciencia de la ontología, la ciencia que estudia la naturaleza de las cosas. Aunque les parezca raro, por ejemplo, por qué el foco es foco, por qué el cielo es cielo, por qué yo me llamo como me llamo, etc. Y el otro aspecto, la creencia en la existencia de Dios, sería una rama de la psicología, es decir, de la psicología o de la espiritualidad, de cómo las personas se acercan a Dios o cómo las personas se han acercado a lo largo de la historia a la idea de Dios. Entonces ahí habían dos categorías diferentes, y si yo no sabía cómo diferenciarlas, entonces iba a confundir el debate. Y muchos de los debates que vemos en la actualidad, hay algunos que no están siendo fructíferos porque no hay una claridad en las categorías. Entonces ahí nos puede servir indirectamente lo que estamos hablando. Ok, ya me llevé demasiado tiempo hablando de eso. Entremos de una vez. ¿Qué es el complemento adverbial? Su nombre lo dice, es un complemento que va a usar adverbios en su estructura. La definición es: complementan al verbo indicando circunstancias de tiempo, lugar y modo. Complementan al verbo. Si se dan cuenta, el complemento directo era el complemento que complementaba el verbo, pero el complemento adverbial me está diciendo que complementan el verbo indicando circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Tiempo, lugar, modo, etcétera, son instrumentos y algunos otros complementos adverbiales. ¿Qué tengo que hacer entonces yo para saber cuándo es un complemento adverbial? Simplemente estudiar algunos adverbios y darme cuenta de su funcionamiento. ¿Cómo de su funcionamiento? Cuando voy a ver los adverbios de tiempo y estudie unos 5, voy a saber por intuición el resto de los adverbios. Adverbios de tiempo, por ejemplo, mañana, ahora, dentro de un mes, en unos segundos. Adverbios de lugar, ahí, en esto. Adverbios de modo, suave, rápidamente, velozmente, etc. Si se dan cuenta, cuando yo les estaba diciendo esta categoría, estos tipos de palabras, ustedes entienden por intuición, por sus experiencias previas, a lo que yo me estoy refiriendo. Ok, ¿qué sintagmas pueden desarrollar este complemento adverbial? Los sintagmas preposicionales y nominales. Pero yo les voy a hacer la aclaración de que para identificar exactamente el complemento adverbial siempre nos fijemos en el adverbio. Veamos un ejemplo. Los amigos hacen videollamada en cuarentena. Ahí tenemos sujeto, los amigos, predicado, hacen videollamada en cuarentena. Si se dan cuenta, tenemos un complemento directo. Les voy a dar un segundo para que lo identifiquen. Ok. Y luego tenemos a continuación el complemento adverbial. Y me lo identifica esta preposición. Por eso acá decía que también los sintagmas preposicionales. En cuarentena es el complemento adverbial. Está complementando las circunstancias donde ocurre la acción verbal. Aquí no hay un complemento indirecto. Veamos otros ejemplos del complemento adverbial. Antes, unas características, me equivoqué del orden de diapositiva. Ok, características del complemento adverbial: usan adverbios, ya lo dije una y otra vez. Número 2, no son necesarios para que el verbo pueda mantener su significado en la oración. Es decir, uno puede quitar el adverbio y la oración continúa teniendo cierto sentido. Veamos en este ejemplo. Los amigos hacen videollamada. Aunque nosotros quitemos el complemento adverbial, la oración sigue teniendo sentido. Número 3, no se pueden conmutar por un pronombre, así como hacíamos con el complemento directo que usábamos lo, los, la, las, o para el complemento indirecto que usábamos le y les. Para el complemento adverbial no hay un pronombre que podamos usar para saber o identificar dónde está el complemento adverbial, pero es mucho más fácil porque tenemos la clave de fijarnos en el adverbio. Número 4, pueden ir varios complementos adverbiales en una oración. O sea, usted puede encontrar 2, 3 o más. Hoy sí, veamos algunos ejemplos. Su mirada lo enamoró para siempre.
¿Dónde está el complemento adverbial en esa oración? ¿Pueden identificarlo? Ok, para siempre, ¿verdad? Ahí está, un adverbio de tiempo. El dolor se ve a través de tus ojos. Si se dan cuenta, ahí está el complemento adverbial a través de tus ojos. Es un complemento, perdón, un adverbio de modo. Luego dice, la clase termina rápido. Ahí está otro complemento adverbial y yo lo identifico por el adverbio, rápido. Si se dan cuenta, probablemente ustedes han sentido como que este complemento es un poco más sencillo que los anteriores. Veamos los ejercicios que están en el libro y resolvámoslos. Ustedes pueden ir ahí anotando, llenando su libro. El primer ejercicio dice, se come muy bien en este lugar. Y nos preguntamos cuál es el adverbio y nos damos cuenta que hay dos adverbios. Muy bien, que es un adverbio de cantidad, y en este lugar, que es un adverbio de lugar. Por lo tanto, esta oración, tiene dos complementos adverbiales. Cenamos en aquel restaurante, la otra oración, y nos preguntamos cuál es el adverbio. Y identificamos el adverbio en aquel, entonces decimos el complemento adverbial sería en aquel restaurante. Ok, hasta ahí con el complemento adverbial. Vamos a ver ahora el suplemento. Los hacemos así estos en pareja porque son un poco más sencillos que los anteriores. Y eso lo pueden encontrar en la página 126 de su libro. Vuelvo a repetir que esto no tienen que copiarlo, que esto yo subo los archivos PDF para que ustedes puedan tener el acceso cuando deseen. El suplemento. Definimos primero y esta no es una definición que ustedes van a encontrar en algún libro de texto. Yo lo puse así para que se nos facilite la comprensión. Y les voy a pedir que pensemos en el suplemento como un complemento preposicional, es decir, un tipo de complemento que siempre va a incluir una preposición. Siempre va a incluir una preposición. Este complemento es bastante reciente, lo descubrieron bastante reciente porque habían ciertos complementos que no sabían en qué caja ponernos, no sabían si eran complemento directo, indirecto o adverbial. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a decir que existe otro, un suplemento verbal. Y este suplemento son un cierto tipo de verbos que no podrían ir sin las preposiciones. Por ejemplo, avergonzar. Yo necesito siempre añadir una preposición. Me avergüenzo de esto. No puedo decir me avergüenzo mañana. O no sé. No, como que no tendría mucho sentido. ¿Qué sintagma lo pueden desarrollar? Los sintagmas preposicionales. Obviamente, ya dije que funciona como un complemento de preposición. Veamos el ejemplo. Siempre me acuerdo de tus palabras. Si se dan cuenta, aquí está la preposición de tus palabras. Ahí está. Voy a hacer una aclaración antes de que nos confundamos. Si hay complemento directo, no va a haber suplemento. Si hay suplemento, no va a haber complemento directo. Veamos algunas características del suplemento. Aquí tendría que decir suplemento. Características. Es necesario para que el verbo pueda mantener su sentido en la oración. A diferencia del complemento adverbial, si el suplemento lo quitamos, la oración carece de sentido. Número 2. No se puede conmutar por un pronombre. Tampoco el suplemento podemos hacer aquellos mismos ejercicios, pero lo vamos a anotar por la preposición. Y número 3, si en una oración el verbo lleva complemento directo, no puede llevar suplemento, que ya lo había dicho. Veamos unos ejemplos. Me alegro de esto. Entonces ahí identifico la preposición y veo, entonces esto es un suplemento. Yo confié en su amor por mí. Me doy cuenta que en su es la preposición y lo que lo sigue, ¿no? En su amor por mí. Por lo tanto es un suplemento. Te quiero de verdad. El suplemento de verdad. Si se dan cuenta, siempre ahí está clara la preposición. Veamos los ejercicios que están en el libro. La primera oración dice, dispongo de una semana para este trabajo. Si se dan cuenta, podemos ir aquí rápidamente identificando de. Básicamente los suplementos siempre tienen esa dinámica. Una preposición. Y eso es lo que me indica el resto del ejercicio de análisis.
para saber cuál es un suplemento y cuál es la diferencia con el complemento adverbial, complemento directo y complemento indirecto. Ok, muchachos, creo que nos llevamos un poquito más de tiempo, pero toqué un tema que para mí creo que es importante que ustedes lo conozcan y muy satisfecho. Si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en la caja de comentarios y estamos para ayudarles en lo que ustedes solicitan. Que pasen un bonito día y que Dios los bendiga.